a tener que ir familiarizándonos bastante con la escala Kelvin porque es la que vamos a usar en la mayoría de los casos. ¿Y por qué vamos a usar más la temperatura en grados Kelvin? Porque muchas de las constantes que van a estar involucradas van a tener la temperatura incorporada en grados Kelvin. O sea, nos van a aparecer constantes que tengan unidades de joules y grados Kelvin, no grados centígrados. Bien, entonces vamos a tener que ir acostumbrándonos a utilizar las temperaturas en la escala Kelvin. Siempre recordando que el paso es simplemente a el número que tengo en grados centígrados, sumarle 273. ¿Bien? Entonces, habíamos mencionado que el termómetro de mercurio utilizaba esa propiedad de una sustancia que es el de dilatarse al sufrir un aumento de temperatura, ¿sí? O sea, un cambio de temperatura, un aumento de temperatura, me va a ocasionar un cambio, un aumento de longitud. Y al revés, si la temperatura disminuye, me va a disminuir la longitud de ese objeto. Y ese cambio en la longitud va a ser proporcional al cambio de temperatura y a la longitud inicial que yo tenga del objeto, ¿sí? Y voy a tener un coeficiente de dilatación lineal que ese será propio de cada sustancia, ¿bien? Por eso hay sustancias que son más sensibles a un cambio de temperatura y hay otras sustancias que no van a responder tanto a un cambio de temperatura. Por ejemplo, ¿a ustedes qué les parece que un metal y una madera van a responder igual a un cambio de temperatura? No. ¿Cuál va a acusar más una variación de longitud? ¿Una madera o un metal? ¿Cuál va a sufrir más un aumento de longitud? ¿La madera o el metal? Metal. El metal. Eso se tiene que tener en cuenta, por ejemplo, en una construcción. Imagínense si no se tuviese en cuenta las variaciones posibles de longitud que pueda haber a cambios de temperatura. Imagínense una puerta enmarcada en una puerta de madera que está sujeta a un marco de metal. Si no se tiene en cuenta ese posible cambio que vayan a tener, y bueno, ahí después pueden empezar los problemas en la construcción, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser el aumento o la disminución de longitud que tenga? Será ese cambio de longitud va a ser igual al coeficiente de dilatación lineal, que es propio de cada sustancia, por la longitud inicial que tenga, por la variación de temperatura. Ustedes seguro vieron algún ejemplo donde, por ejemplo, se vaya a utilizar una regla que está calibrada a una cierta temperatura. Si esa regla está calibrada y tiene las divisiones marcadas que se hicieron a una temperatura de 25 grados centígrados, es probable que si esa regla es sometida a un aumento de temperatura y pasa de tener 25 grados centígrados a 40 grados centígrados, que me vaya a medir bien un objeto. O sea, yo podría confiar en la medición que me va a estar haciendo esa regla. ¿Qué les parece a ustedes? No. Bien. ¿Por qué no? ¿Por qué les parece que no? Porque al cambiarle la temperatura, le causa un cambio en la longitud. Bien, ahí está.
como dijiste vos, Rosy, y como está escribiendo Agustín, cuando se va dilatando la regla, ¿qué va pasando? Esas divisiones que tiene hechas se van a ir espaciando cada vez más a medida que le aumenta la temperatura. Entonces, si una regla yo la calibré a 25 grados centígrados y me marca que un objeto tiene 3 centímetros de longitud, si esa regla después se le expone a un intercambio de calor, le aumenta la temperatura y en vez de 25 grados está expuesta y queda a 40 grados, ¿qué va a pasar? Esas divisiones que tiene se van a ir estirando. Y entonces la regla ya no me va a marcar 3, a lo mejor me marca 2,5, 2,6. Pero eso no quiere decir que el objeto valga 2,5 o 2,6, sino que la regla ya no está funcionando en el límite de calibración aceptable, ¿sí? Por eso, seguramente habrán visto que algunos objetos que utilizamos nosotros tienen un rango de operación válido, ¿sí? Que dicen válido entre tal y tal grado centígrado. ¿Por qué? Porque está pensado que va a tener alguna variación, ¿sí? Pero esa variación puede tener un rango aceptable dentro de unas ciertas variaciones de temperatura. Entonces, es muy importante cuando se trabaja, sobre todo esperando, buscando precisión, saber que si hay un objeto que está calibrado a 25 grados centígrados y podrá usarse en 25 grados centígrados y a lo sumo más o menos 2 grados centígrados. Bien, no sé si todavía no trabajaron en laboratorio, ¿no? Todavía no, es muy probable que ya el año que viene comiencen algunas... Ah, vos sí, Nelly. No sé qué instrumentos usaste en el laboratorio. ¿O qué utilizaste en el laboratorio? Porque, por ejemplo, también hay algunas balanzas que también funcionan y es importante decir, bueno, te van a medir bien dentro de tal temperatura. Bien, perfecto, un matriz calibrado. Un matraz, por ejemplo, va a tener una cierta graduación, ¿sí? O todos estaremos familiarizados con un vaso de graduación que se utiliza para cocina, que, por ejemplo, tiene para determinar volumen de líquido, volumen de harina, volumen de azúcar, y vieron que tiene distintas divisiones ese vaso, ¿sí? O como decís Nelly vos, algunas probetas. ¿Qué pasa? Esos van a ser, dependiendo del uso que tengan, serán de algún material como por ejemplo acrílico, de algún material como vidrio, y a esos elementos, cuando se los utiliza, también se aconseja utilizarlos dentro de un cierto rango de temperatura y, por ejemplo, es muy importante no llevarlos a la estufa, ¿sí? Porque por ahí algunos lavan los matraces, lavan los beakers, lavan las probetas y para que se sequen más rápido, los colocan en la estufa. ¿Qué pasa ahí? Ese objeto va a quedar totalmente descalibrado porque la división que tiene hecha, le tiene hecha una cierta temperatura. Yo lo forcé a que tuviera un aumento de temperatura y bueno, entonces esa división que tenía que ser muy precisa ya perdió toda precisión, ¿sí? Porque se separó más su división y bueno, si después se vuelve a enfriar y vuelve a contraerse la longitud, no hay garantía de que se vuelva a contraer a la longitud inicial. Entonces, si yo necesito trabajar con precisión, yo tengo que ser muy cuidadoso también en ver a qué temperatura se calibró ese objeto con el que voy a trabajar y qué rango de temperatura es aceptable para que sea sometido a algún cambio, ya sea que disminuya o que aumente su temperatura, ¿sí? ¿Se puede ver eso?
¿Lo pudieron seguir todos a eso? ¿Sí? Bien. Entonces, aquí volvemos. Y con esto de coeficientes de dilatación lineal, ¿trabajaron ya algo en las clases de práctico, no? No, profe, no, eso más yo no tuve clases. Bien, entonces los que no hayan tenido lo van a ver este viernes. Los de las otras comisiones, esto ya lo tienen que haber visto con incluso algunos ejemplos, ¿sí? Van a trabajar en clase con ejemplos donde haya dilatación y va a estar también ese ejemplo de la regla donde se va a usar para medir a una cierta temperatura y después les van a preguntar qué pasa si aumenta la temperatura, cuánto me va a marcar, si me va a marcar 20 centímetros o me va a marcar más o menos longitud del objeto que se está midiendo. Y así como hay una dilatación, que en este caso es lineal, que me dice cuánto aumenta la longitud, también está la dilatación volumétrica, que es lo que le pasa al mercurio adentro del termómetro, que simplemente es lo mismo, el aumento de volumen o la disminución de volumen es igual al coeficiente de dilatación volumétrica por el volumen inicial por la variación de temperatura. Y este coeficiente de dilatación volumétrica es simplemente 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. ¿Bien? Esto ya lo vieron en las clases de práctico. Los que no lo vieron la semana pasada lo van a ver esta semana, ¿sí? Por eso no nos detenemos tanto en esta parte. Y entonces, si nosotros decimos que a un sistema le aumenta o le disminuye su temperatura en función de haber recibido o cedido calor, ahora nos vamos a centrar un poquito en ver cómo definimos al calor. ¿Qué es calor? Calor es una forma de energía, aquello con lo que ya habíamos empezado a trabajar en física 1. ¿Se acuerdan que veíamos energía cinética, energía potencial, cómo es la energía mecánica, que es la suma de esas dos? Bueno, el calor es una forma de energía y esa energía fluye entre un sistema y el entorno o entre dos sistemas en virtud de una diferencia de temperatura entre ellos. O sea, siempre y cuando haya diferencia de temperatura, ahí va a fluir el calor, que es nada más y nada menos que energía. Entonces, si decimos que el calor es energía, ¿en qué unidades lo vamos a medir al calor? En Joule. Lo vamos a medir el calor en joules porque es energía. Entonces, puede ser que nos aparezca el calor en joules o que nos aparezca en calorías. Siempre acordándonos ese cambio de unidad, que una caloría es 4,186 joules. Y ya vamos a ver en la clase que viene que tenemos que se puede intercambiar energía en forma de calor y también en forma de otra variable que es el trabajo, ¿sí? Un sistema puede dar o recibir calor o trabajo y eso le va a generar cambios, va a impactar en cambios en el sistema. Por ahora nos vamos a centrar en el calor, siempre teniendo presente que es energía, una forma de energía. Y esa energía se va a intercambiar en virtud de una diferencia de temperatura que haya. ¿Y hasta cuándo se va a dar ese intercambio de energía? Se va a dar hasta que se llegue a la condición de equilibrio térmico que mencionamos hace un ratito. Entonces, si nosotros tenemos un sistema en contacto con el entorno y ese sistema tiene una temperatura más alta que la del entorno, como por ejemplo una taza de café con leche caliente dejada en la mesada de la cocina, ¿qué va a pasar? Ese sistema va a ir cediéndole calor al entorno, ¿bien? El sistema tiene temperatura más alta,
le cede calor al entorno que tiene temperatura más baja. Entonces, la pérdida o ganancia de calor siempre la vamos a ver desde el sistema. En este caso, ¿el sistema está ganando o perdiendo calor? Perdiendo calor. Él está perdiendo calor, está entregando energía. Pensemos como que la energía que tiene acumulada en su caja de ahorro se le está dando al entorno, le está perdiendo. Entonces, en ese caso, el calor va a llevar un signo negativo, ¿bien? El signo negativo me indica que ese sistema está perdiendo calor, ¿bien? Siempre lo vemos al signo de calor desde el sistema, no desde el entorno. Hablamos de un calor que es cantidad negativa porque el sistema está entregando, perdiendo calor. Al revés, si el sistema tiene una temperatura más baja que la del entorno, ese sistema va a comenzar a recibir calor del entorno, va a ganar energía. Entonces, en ese caso, el calor tendrá un signo positivo, ¿sí? Entonces, siempre un signo negativo de calor quiere decir que el sistema está entregando calor, está perdiendo energía. Si el calor tiene signo positivo, quiere decir que el sistema está ganando calor, está recibiendo energía. Ahora, esa cantidad de calor que el sistema recibe o entrega, ¿de qué les parece que puede depender? ¿Va a ser igual la cantidad de calor que intercambie una taza de café con leche que un objeto de madera caliente que se deje sobre la mesa? ¿Van a intercambiar calor de la misma manera? No, No. Da lo mismo si es un pocillo chiquito de café, así es una taza grande de café, la cantidad de calor que se intercambia va a ser la misma. no. No. Esa cantidad de calor que intercambia el sistema va a depender de tres cosas. Una, primero de qué material es. Si estamos hablando de un metal, de una madera, si estamos hablando de un trozo de carne congelado o de un kilo de naranjas recién comprado en el súper, va a depender de cuánta materia tengo. No es lo mismo intercambiar calor con un pocillo chiquito de café que intercambiar calor con una taza grande de café. O sea, depende de la sustancia que tengo y de la cantidad de sustancia que tengo. Y otra cosa de la que también va a depender es de cuál es la diferencia de temperatura entre la que se va a mover, ¿sí? O sea, va a depender de la temperatura final de equilibrio menos la temperatura inicial. ¿Cuál es la temperatura inicial? La temperatura a la que yo expuse ese objeto inicialmente. O sea, si yo calenté el café a 85 grados, bueno, esa será su temperatura inicial. Si yo lo dejo sobre la mesada de la cocina, que está a una temperatura ambiente de 25 grados centígrados, bueno, comenzará ese café con leche a una temperatura inicial de 85 grados centígrados y llegará después a la temperatura final de la misma que el entorno de 25 grados centígrados, ¿sí? Si el entorno estuviese a otra temperatura, 30 grados centígrados, bueno, la temperatura final de equilibrio no será 25, sino que será de 30. Bien, entonces, la cantidad de calor que se intercambie va a depender de, primero, de qué sustancia es, después de cuánta cantidad tengo de sustancia y después de cuál es el rango de temperatura entre el que se está moviendo, ¿sí? ¿Con qué temperatura inicial arrancó ese sistema y a qué temperatura final llegó? Bien, no es lo mismo transferir calor moviéndose
entre 85 y 25 grados centígrados que moviéndose entre 85 y 35 grados centígrados, ¿sí? Cuanto mayor sea la diferencia de temperaturas entre las que estoy trabajando, mayor será la cantidad de calor que se tenga que intercambiar. ¿Bien? Entonces, con esto también han comenzado a trabajar ya en el práctico, teniendo dos cuerpos de diferente temperatura que se los pone en contacto. Una temperatura más baja y otro a temperatura más alta. Vamos a considerar acá que tenemos un objeto 1 y un objeto 2 y que es el 1 el que tiene la temperatura más baja y el 2 el que tiene la temperatura más alta. Acá lo que es muy importante considerar que es lo que se va, la aproximación que se va a tener en cuenta a lo largo de toda la resolución de ejercicios es que el intercambio de calor se da únicamente entre esos dos objetos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un cubito de hielo que lo coloco dentro de un vaso de agua, voy a pensar que el calor que se intercambia es entre ese cubito y el agua contenida en el vaso. ¿Bien? No voy a tener en cuenta un intercambio con el entorno, ¿sí? Cada vez que yo vaya a considerar intercambio de calor entre dos objetos, voy a hacer de cuenta que ese intercambio se da únicamente entre el objeto 1 y el objeto 2. El entorno no interviene para nada, ¿sí? No se pierde ni se gana calor desde afuera, ¿bien? Eso porque me va a ayudar mucho a simplificar las cuentas que yo tenga que hacer, ¿bien? Entonces, si yo tengo dos cuerpos, uno con mayor temperatura y otro con menor temperatura, ¿qué va a pasar? El cuerpo que tenga mayor temperatura le va a ir cediendo calor al que tiene menor temperatura. Y estos dos objetos que están puestos acá en contacto, una temperatura 1 más baja y otra temperatura 2 más alta, ¿cuál es el que le va a pasar calor a cuál? El 2 le va a pasar a la 1. El 2 le va a pasar a 1, muy bien. ¿Y le va a pasar siempre? Creo que hasta que los dos tengan más o menos la misma temperatura. Hasta que O, lleguen a un equilibrio. Claro, claro, le va a pasar calor el 2 al 1 en virtud de esa diferencia de temperatura que tienen, pero ese intercambio de calor se va a dar hasta que los dos lleguen al equilibrio térmico. Una vez que se llegó al equilibrio térmico, ahí el intercambio de calor se corta. ¿Por qué? Porque los dos llegaron a tener este y este la misma temperatura, ¿sí? Entonces, el 2 le va a ir cediendo calor al 1, que lo importante es siempre tener en cuenta que todo el calor que cede 2 lo recibe completito el 1, ¿bien? No se pierde nada para afuera. A medida que el 2 le ceda calor al 1, ¿qué le va a pasar? El 2 va a ir disminuyendo su temperatura y el 1 la va a ir aumentando. Ahora, el 2 va bajando, el 1 va aumentando, esas temperaturas entre ellos dos se van a ir aproximando a un mismo valor hasta que lleguen al equilibrio térmico. Cuando llegaron al equilibrio térmico, los dos avisan, che, ya tenemos la misma temperatura, el intercambio de calor ahí se frena. ¿Bien? Esa temperatura de equilibrio a la que lleguen esos dos objetos es muy importante tener en cuenta que no puede ser ni más alta que la temperatura inicial del 2, ni más baja que la temperatura inicial del 1. Siempre va a tener un valor de temperatura intermedio entre el 1 y el 2. ¿Qué quiere decir? Que si el 1 arrancó con 20 grados centígrados y el 2 con 40 grados centígrados, la temperatura final de equilibrio tiene que ser algún valor entre 20 y 40 grados centígrados. No puede ser ni 42 grados centígrados ni 18 grados centígrados. Bien, la temperatura de equilibrio final a la que se llegue tiene que estar entre el valor del 1 y del 2. Bien. Entonces, el 2 es el que va a ceder calor. ¿Qué cantidad de calor va a ceder?
Y eso lo podemos cuantificar, va a ser la masa que tenga, esta cantidad que ya vieron que es el calor específico, que es lo que me dice cuán favorable es al intercambio de calor y la diferencia de temperaturas. Y la cantidad de calor que recibe uno será su masa por el calor específico por la diferencia de temperatura, la final de equilibrio menos la inicial que tiene, ¿sí? Esta cantidad que aparece identificada con la letra C es el calor específico, que me dice cuán afín es al intercambio de calor, ¿sí? Por ejemplo, el agua, ¿ya vieron qué calor específico tiene el agua? No. ¿No? Bueno, después van a ver qué calor específico tiene el agua, qué calor específico tiene otra sustancia, como por ejemplo una madera, y seguramente ustedes ya habrán escuchado que cuando se va a calentar un sistema de calefacción que depende de calentar agua, por ejemplo, cuando se utilizan la caldera con los radiadores, es muy lindo el calor que da. Pero ¿qué pasa? Calentar agua me implica un importante gasto de energía. ¿Por qué? Porque el agua tiene un calor específico elevado. Quiere decir que aumentar un poco su temperatura a mí me implica mucho gasto de calor. ¿Bien? Entonces, siempre todo lo que requiera calentar agua o enfriar agua me va a exigir a mí que yo aporte una cantidad de calor importante, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta esos sistemas de calefacción que son por radiación con agua, son muy lindos, dan un calor muy bonito, muy parejo en el ambiente, muy seguro también, pero implica un gasto importante porque el calor, esta es la energía que yo pago, ¿sí? Es cuánto tengo que calentar el agua para que me dé un aumento considerable de temperatura, ¿sí? Entonces, el calor específico me dice cuán afín es una sustancia a el intercambio de calor, a ganar o a ceder calor, ¿sí? Entonces, lo importante es que tenemos que tener en cuenta que la cantidad de calor que va a ceder el objeto 2 la va a recibir toda el objeto 1. ¿Bien? Toda cantidad de calor que se recibe o que se cede se expresa de la misma manera para poder cuantificarla. Es la masa por el calor específico de la sustancia por la diferencia de temperaturas que yo tengo. Acá recordando que de acuerdo a las unidades en que me aparezca el calor específico, voy a tener que trabajar la masa en kilogramos y estas temperaturas en grados Kelvin, ¿bien? Para llevar siempre prolijo, como hacemos, el sistema de unidades. Entonces, como no hay ni ganancia ni pérdida de calor, sino que todo lo que cede uno lo recibe el otro, lo que queda es que el calor de uno más el calor de 2 tiene que ser igual a 0. Eso es muy importante porque es lo que me garantiza que efectivamente yo parto de esa condición de que el intercambio de calor va a ser únicamente entre el objeto 1 y el objeto 2. El entorno, en este caso, yo considero que no participa, porque si no el entorno se me estaría llevando calor o aportando calor, y ahí sería bastante complejo poder cuantificar cuánto va a estar recibiendo uno, cuánto va a estar ganando otro y calcular la temperatura final. ¿Bien? Esto que aparece acá escrito es la ecuación de intercambio de calor. Y eso es siempre así que tengamos objetos que estén interactuando entre ellos. Todos los intercambios de calor van a ser entre los objetos y las cantidades sumadas me tienen que dar igual a 0, considerando que aquí el 1 es el que está recibiendo calor, entonces esa cantidad va a terminar quedando con un signo positivo, y el 2 es el que está cediendo calor, entonces esa cantidad va a terminar quedando con un signo negativo. ¿Bien? Entonces,
escribiendo cómo es la cantidad de calor que recibe 1 y cómo es la cantidad de calor que entrega 2, e igualándolas a 0, yo, por ejemplo, voy a poder despejar cuál va a ser la temperatura final de equilibrio a la que se llegó, ¿sí? Eso en las comisiones que tuvieron clase la semana pasada lo llegaron a trabajar en los ejercicios, ¿verdad? Nosotros no, profe. Eso estaba indicado que lo vieran la semana pasada, ¿sí? O sea que si no se los dieron la semana pasada en la clase de práctico, lo tienen que ver sí o sí esta semana, ¿sí? Tenían que comenzar en las clases de práctico con la parte de definición de temperatura, dilatación y estos intercambios de calor sin ver cambio de fase, ¿bien? O sea que si no lo trabajaron completo la semana pasada, ya lo van a ver bien con ejercicios esta semana, ¿sí? Entonces, aquí lo que estábamos considerando era simplemente dos objetos puestos en contacto donde lo que teníamos era una diferencia de temperatura inicial entre ellos. Y entonces va a haber flujo de calor, flujo de energía de uno a otro en virtud de esa diferencia inicial de temperatura. Si el 2 dijimos que era el que estaba a una temperatura mayor, él le va a ir cediendo calor al 1 hasta que los dos lleguen a tener la misma temperatura final de equilibrio, hasta que los dos lleguen al equilibrio térmico. Entonces, lo que se hace en esos casos es decir, bueno, voy a escribir cómo es la cantidad de calor que cede uno, cómo es la cantidad de calor que recibe el otro, y esas dos cantidades las sumo y las igualo a 0, ¿bien? Y allí voy a tener lo que es mi ecuación de intercambio de calor, esta de acá. Siempre considerando que el que tenía inicialmente menor temperatura va a recibir calor, entonces va a tener una cantidad de calor positiva, y el que tenía mayor temperatura va a ceder calor, entonces su cantidad de calor tendrá un signo negativo. ¿Bien? Y acá que estábamos considerando, eran dos objetos a distinta temperatura, que todo el intercambio de calor es entre ellos, pero ese intercambio de calor me ocasiona nada más un cambio de temperatura. Es decir, yo puedo tener un objeto más frío en contacto con un objeto más caliente, como por ejemplo el volumen ese de mercurio contenido dentro del termómetro, que lo pongo en contacto con el paciente y entonces me va a acusar cuánta temperatura tiene el paciente recibiendo calor por parte del paciente y por lo tanto aumentando su temperatura. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, habrán visto que me dejo un cubito de hielo en la mesada de la cocina? ¿Qué le va a ir pasando a ese cubito de hielo con el paso del tiempo? O si yo me compro un helado de agua en cucurucho y tardo mucho en comerlo, ¿qué va a ir pasando con ese helado? Se va a ir descongelando, profe. Se va. Sí, se va a ir descongelando y en ese descongelado, ¿qué le va a pasar? ¿Qué pasa si yo me demoro en comer ese helado? ¿Dónde termina el helado ese? ¿Dónde termina y cómo termina? ¿En qué estado termina? Y toma la temperatura del ambiente y cambia de fase al Ahí líquido. está. Yo ahí voy a tener lo que se llama un cambio de fase. Si yo me sirvo un vaso de Coca-Cola que me había quedado la botella fuera de la heladera y la quiero tomar más fría, ¿qué hago? Le Le pones hielo. ponemos hielo. Bien.
¿qué va a ir pasando con ese hielo adentro del vaso de Coca-Cola? Van a intercambiar, o sea, se van a igualar las temperaturas y la coca va a quedar con la temperatura, o sea, con el cambio de temperatura de los dos. Claro, pero al hielo, ¿qué le va a pasar? Y se Se va a derrite. derretir. Bien, el hielo ahí que yo lo pongo en medio de la Coca-Cola, el hielo se va a ir derritiendo. ¿Por qué se va derritiendo el hielo? ¿Quién está a mayor temperatura? Y la gaseosa. La gaseosa está a una temperatura más alta. Como la gaseosa está a una temperatura más alta, ella le va a empezar a entregar calor al hielo. ¿Bien? El hielo, supongamos yo lo saco del freezer y más o menos ¿a qué temperatura sacan algo del freezer ustedes? ¿Y sería 0 grados si está congelado? Un cubito de ¿No hielo es está a menos? 0. Claro, ¿a qué temperatura está algo en el freezer? ¿Qué temperatura más o menos les marca el freezer que tiene? ¿No es menos 18? Por Bueno, un poco ahí, más. exactamente. Más o menos los freezer funcionan a menos 18, al menos los que tenemos en casa, ¿sí? Entonces yo voy a sacar un cubito de hielo que estará menos 18 grados centígrados. Lo pongo adentro del vaso con Coca-Cola. ¿Qué le va a ir pasando? La Coca-Cola le va a ir cediendo calor a ese cubito de hielo. Ese cubito de hielo va a ir recibiendo ese calor. ¿Y ahí qué le va a pasar? Le va a ir aumentando su temperatura. ¿Bien? Hasta que después, ¿qué le comienza a pasar al cubito de hielo? ¿Qué dijeron ustedes que le termina pasando el cubito de hielo? Y ahí cambiaría de fase, ¿no? A la fase líquida. Claro, ahí ya va a tener su cambio de fase. Entonces, mientras nada más cambie la temperatura, es válido lo que vimos hasta recién. Ahora, ya cuando empieza a darse el cambio de fase, todo el calor que se intercambia se utiliza en el cambio de fase. ¿Bien? Durante un cambio de fase no hay variación de temperatura, ¿sí? Entonces, por eso nosotros podemos decir que si tenemos una mezcla de agua líquida y agua en estado sólido, es decir, hielo, si yo tengo un vaso de agua con cubitos de hielo, ¿qué temperatura sé que tengo ahí? Si yo tengo agua en estado sólido y al mismo tiempo agua en estado líquido, como un vaso de agua con hielo, yo la temperatura que tengo ahí es de 0 grados centígrados. ¿Bien? En ese punto está garantizado que tengo 0 grados centígrados. Mientras me coexistan agua y hielo, yo voy a estar a 0 grados centígrados. Mientras yo tenga hielo en el agua, aunque sea muy poquito, la temperatura va a ser de 0 grados centígrados, porque esa es la temperatura del punto de fusión del agua, ¿sí? El punto de fusión del agua es de 0 grados centígrados. El punto de ebullición del agua es de 0 grados centígrados. Es decir, que siempre que yo tenga la fase líquida y la fase sólida del agua coexistiendo, voy a tener 0 grados. Si yo tengo la fase líquida y la fase gaseosa del agua coexistiendo, voy a tener 100 grados. ¿Bien? Entonces, si yo tengo un vaso de agua con cubitos de hielo, yo tengo 0 grados.
hasta que no se me derrita todo el hielo, la temperatura sigue siendo de 0 grados. Por ejemplo, ustedes vieron en algunas pescaderías donde tienen los bloques de hielo y ahí están ubicados los trozos de pescado. ¿Lo vieron a eso? Sí, profe. Sí. Bueno, eso para estar tranquilos de que ese producto está bien conservado, yo no tengo que ver ni una gotita de agua. Si yo en medio del hielo que me está conteniendo los trozos de pescado, yo llego a ver una gotita de agua, quiere decir que eso está a 0 grados. ¿Bien? Para estar con tranquilidad de que el producto está bien conservado, tiene que estar todo sí o sí en estado sólido. Llego a tener un poquito de agua en medio del hielo y eso está a 0 grados. Quiere decir que ese producto ya perdió la cadena de frío que era necesaria. ¿Bien? Entonces, es muy importante tener en cuenta que mientras se está dando un cambio de fase, ya sea que estoy pasando, por ejemplo, de agua sólido a agua en estado líquido o al revés, de agua en estado líquido a agua en estado sólido, o agua en estado líquido a vapor o vapor a líquido, la temperatura se va a mantener constante mientras me estén coexistiendo las dos fases, porque todo el calor que se intercambie se va a emplear en ese cambio de fase, no se va a utilizar en un cambio de temperatura. Una vez que sí se dio por completo el cambio de fase y hubo una completa transformación de estado, si se sigue intercambiando calor, allí sí se verá un cambio de temperatura. ¿Bien? Entonces, es importante también saber que los cambios de temperatura se dan pasando ordenadamente de un estado a otro. No paso de golpe de sólido a gaseoso, sino que los cambios de estado son de sólido a líquido, que es lo que se llama fusión, de líquido a gaseoso, que es lo que se llama vaporización, y para el otro lado es de estado gaseoso a líquido, que es la condensación, y de estado líquido a sólido, que es la solidificación. ¿Bien? Cada sustancia tendrá sus temperaturas características. En el caso del agua, la temperatura del paso entre sólido a líquido o de líquido a sólido se da a los 0 grados centígrados. Y la temperatura de paso de líquido a gaseoso o de gaseoso a líquido es a los 100 grados centígrados en el caso del agua, ¿sí? Pero si yo tengo un estado sólido y voy a querer llegar a un estado final gaseoso, sí o sí voy a tener que pasar por el medio, por el estado líquido, ¿bien? No puedo irme de golpe de sólido a gaseoso, ¿sí? Siempre tengo que pasar por los 3 estados. Sí puedo pasar de sólido a líquido y quedarme ahí, o de líquido a sólido. Pero si el intercambio tiene que ser entre estado sólido y gaseoso, tengo que sí o sí pasar por el estado líquido en el medio. ¿Bien? Entonces, así como podemos determinar qué cantidad de calor va a haber intercambiada cuando ponemos dos objetos a distinta temperatura en contacto, podemos también calcular, cuantificar cuál va a ser la cantidad de calor que se intercambia mientras se está dando un cambio de fase donde allí no hay cambio de temperatura. Entonces, lo que nos va a importar a nosotros en el cambio de fase va a ser qué cantidad de materia es la que está cambiando de fase y precisamente qué sustancia es. No será lo mismo cambiar de fase agua que cambiar de fase, por ejemplo, aceite o leche. Bien, cada sustancia cambiará a distintas temperaturas e intercambiando distinta cantidad de calor de un estado a otro. Entonces, ¿qué me va a decir cuál es la forma que intercambia esa sustancia? Calor va a ser lo que se llama el calor latente de fusión o el calor latente de vaporización. Bien, así como cada sustancia tiene
el punto en donde cambia de sólido a líquido, que es a los 0 grados, y de líquido a sólido, que es a los 100 grados, en el caso del agua, esas dos temperaturas, cada sustancia tendrá su calor latente de fusión y su calor latente de vaporización, que quiere decir cuánto calor me va a estar intercambiando en un cambio de fase. Entonces, cuando yo me estoy moviendo entre sólido y líquido o entre líquido y sólido, la cantidad de calor que intercambia esa sustancia será la masa de la sustancia por el calor latente de fusión de esa sustancia. Recordemos que cada sustancia tiene su calor latente de fusión. Ese es propio de cada sustancia. Y cuando hagan un ejercicio se les dirá que están trabajando con agua que tiene tal calor de fusión o con leche que tiene tal calor de fusión. ¿Bien? Y si se pasa de estado sólido a líquido, esta cantidad de calor tendrá un signo positivo porque estoy ganando calor. Al pasar de sólido a líquido, el sistema está ganando, está recibiendo calor. Pensemos que para derretir un cubito de hielo, yo le tengo que entregar calor. ¿Bien? Si voy al revés y estoy pasando de líquido a sólido, esta cantidad de calor, masa por el calor latente de fusión, tendrá un signo negativo, porque quiere decir que el sistema está perdiendo calor. ¿Bien? Pero en un caso o en otro, ya sea que paso de sólido a líquido o de líquido a sólido, el calor latente de fusión vale lo mismo. Lo que va a cambiar es qué signo va a tener la cantidad de calor que se intercambió, que es la masa, por ese calor de fusión. ¿Bien? ¿Se sigue hasta acá? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, cuando yo voy a hacer el otro cambio de fase, que va a ser entre el estado líquido y el estado gaseoso, es exactamente lo mismo, pero voy a trabajar con el calor latente de vaporización, que de vuelta es característico de cada sustancia, ¿sí? Así como veíamos antes, que cada sustancia tiene su densidad, y ahora cuando comenzamos la unidad, que cada sustancia tiene su calor específico, bueno, cada sustancia tendrá su calor latente de fusión y su calor latente de vaporización. Entonces, si estoy pasando del estado líquido al estado gaseoso, esa cantidad de calor intercambiada, que es la masa por el calor latente de vaporización, tendrá un signo positivo porque el sistema está ganando calor. Es lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, cuando pongo agua a hervir. Vieron que yo caliento el agua y ¿qué observan ustedes que va pasando a medida que le voy entregando calor al agua? ¿Pusieron agua a hervir alguna vez? Sí, Bueno, ¿qué observan ustedes cuando quieren pensar que algo han cocinado, que sea hacerse un huevo, unos fideos? ¿Qué observan ustedes que pasa con el agua a medida que va recibiendo calor en la cocina? Se va evaporando. Bien, primero al agua van a ir viendo ustedes que le aparecen unas burbujitas y ahí después empieza a salir lo que es el vapor de agua. Ahí yo voy a estar pasando de estado líquido a estado gaseoso. Una vez que yo empiezo a ver ese vapor, además del líquido, ahí yo estoy seguro a 100 grados centígrados, ¿sí? Mientras yo tenga agua y ese humito del vapor de agua, yo ahí tengo 100 grados centígrados porque están coexistiendo el agua en estado líquido y el agua en estado gaseoso. Entonces, en ese momento, la cantidad de calor que está
intercambiándose, para el agua es una cantidad positiva, porque yo le estoy entregando calor para que pase de estado líquido a estado gaseoso, ¿sí? Si voy al revés, de estado gaseoso a estado líquido, la cantidad de calor será negativa porque yo le estoy quitando calor al sistema para que pase de estado gaseoso a estado líquido, ¿sí? Pero recordemos que siempre en los cambios de fase, cuando me muevo entre sólido y líquido o entre líquido y gaseoso, la temperatura ahí se mantiene constante. Siempre que hay un cambio de fase, tengo temperatura constante porque todo el calor que se intercambia se va a emplear, se va a poner en juego en ese cambio de fase. Una vez que se completó el cambio de fase, si yo le sigo entregando calor o le sigo quitando calor, ahí sí recién tendré un cambio de temperatura, ¿bien? Pero mientras se esté dando el cambio de fase, yo voy a tener una temperatura constante. Por eso, siempre que yo vea agua y hielo al mismo tiempo, voy a tener una temperatura de 0 grados centígrados. Si veo agua y vapor de agua al mismo tiempo, voy a tener una temperatura de 100 grados centígrados. Bien. Después, una vez que todo el agua en estado sólido ya pasó de estado líquido, si yo le sigo entregando calor, ahí sí, el agua esa va a ir aumentando su temperatura. Bien. ¿Se siguió hasta acá? ¿Cómo? ¿Se siguió bien hasta acá? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces, ya después van a empezar a trabajar no solo con los intercambios de calor que implicaban variación de temperatura, como ya vieron, sino intercambios de calor en los que haya un cambio de fase. Acordándonos siempre que el cambio de fase se da a una temperatura constante. Entonces, ahora estuvimos viendo esa forma de energía que es el calor, que ese intercambio de energía puede ocasionar un cambio de temperatura o un cambio de estado. Y nos preguntamos cómo se puede dar ese intercambio de energía, cómo es esa transferencia de calor, mediante qué se puede dar. Hay 3 mecanismos a través de los cuales se intercambia calor, que son el de conducción, el de convección y el de radiación. ¿Sí? ¿Cuál es el mecanismo de conducción? Yo voy a poner 2 cosas en contacto que estén a distinta temperatura. Entonces, en virtud de esa diferencia de temperatura, va a circular calor de una a otra. ¿Bien? Eso se ve, por ejemplo, cuando tenemos algunos elementos de cocina, como por ejemplo una sartén. El mango de la sartén, ¿de qué es? ¿Es de un material, es metálico? No. ¿Por qué? Porque el metal conduce un montón el calor. Entonces, si yo pongo mi mano en el metal caliente, ahí está en contacto el objeto metal caliente con mi mano. Los dos son requete conductores, entonces a mí me va a llegar de golpe todo el calor que me va a transferir el metal. Entonces, ¿qué me va a pasar a mí? Me voy a quemar. Entonces, por eso, lo que es el mango del sartén es de un material no muy buen conductor para asegurarme que cuando yo lo tome no se dé un intercambio de calor entre ese material y mi mano, ¿sí? Otro mecanismo de intercambio de calor es el proceso de convección, que es cuando se desplaza una masa de aire de un lado a otro, que eso es lo que hace precisamente un ventilador. Cuando yo prendo el ventilador, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy moviendo el aire, ¿bien? Claro. No estoy haciendo otra cosa más que eso, estoy moviendo el aire. Entonces, esa masa de aire que se mueve
me va a llevar el calor de una parte a otra. Lo que me garantiza a mí es que el ventilador me saca a mí el aire caliente de donde yo estoy y lo tira para otro lado. ¿Bien? Y el otro mecanismo de intercambio de calor es la radiación, que es cuando se transfiere energía sin necesidad de que haya contacto, porque en la conducción tiene que haber contacto entre un objeto y otro. En la radiación hay energía que se transfiere, pero no hay necesidad de contacto entre los objetos. Es como, por ejemplo, la luz que nos da el sol. ¿Bien? Ahí hay intercambio de energía, pero no tenemos nosotros contacto con el sol, ¿sí? Esta parte de radiación es lo que se va a ver bien en detalle al final de la materia, ¿bien? ¿En qué mecanismo de transferencia de calor nos vamos a centrar nosotros? Nos vamos a centrar en el mecanismo de conducción por ahora. ¿Cómo es entonces el mecanismo de conducción? Yo voy a tener transferencia de calor cuando tenga dos objetos o dos partes de un mismo objeto a distinta temperatura. Entonces, a causa de esa diferencia de temperatura, va a fluir calor desde donde hay mayor temperatura hacia donde hay menor temperatura. Bien, los que hagan alimentos el año que viene se va a ver en más detalle por qué es que el calor fluye de esa manera y cuáles son las leyes que regulan que precisamente sea de esa manera el intercambio de calor, ¿sí? Va a ir desde la parte de mayor temperatura hacia la parte de menor temperatura. Ahí hay una transferencia, un flujo de calor, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, si yo tengo una parte más caliente a la izquierda y una parte más fría a la derecha, el calor va a fluir de izquierda a derecha. Y mientras se mantenga la diferencia de temperatura, voy a tener ese flujo de calor, que puede ser poniendo directamente los objetos en contacto o poniendo un material que sea el contacto entre un objeto y otro, que es, por ejemplo, el Como un mecanismo. disipador. ¿Cómo? Como un disipador. Exacto, un disipador o algo que te favorezca el intercambio de calor, porque puede ser que vos quieras que se frene el intercambio de calor o al contrario, que ese intercambio de calor se dé muy rápido, ¿sí? Depende de lo que vos quieras hacer. Por ejemplo, ese mecanismo de transferencia de calor es lo que se tiene en cuenta en la construcción cuando se ve de qué material hacer las paredes, de qué grosor hacer las paredes, porque lo que van a hacer es aislar el ambiente dentro de la construcción del ambiente del entorno afuera de la construcción, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, si nosotros queremos mantener un ambiente fresco adentro y estamos en un clima cálido, y bueno, vamos a querer que ese calor de afuera no fluya con tanta facilidad hacia adentro, ¿sí? Es por eso que en distintas regiones, de acuerdo a lo que se busque, habrá distintos materiales que se utilizan en la construcción. Vieron que son bien apreciados esos materiales también que te garantizan, que te dicen que son aislantes de sonido, aislantes térmicos, ¿sí? Por ejemplo, cuando ofrecen algunas aberturas, unas ventanas que te dicen que vienen con doble vidrio, porque así tenés el vidrio, la capa de aire y la otra capa de vidrio. Entonces, eso te dice que no solo te aísla el sonido, sino que también te ofrece un mejor aislante de intercambio de temperatura con el entorno, ¿sí? Entonces, en el mecanismo de conducción, yo necesito que haya contacto entre los objetos. Puede ser un contacto directo, que yo pegue un objeto con otro, como vimos hace un ratito, o que yo ponga un material en el medio, que sea el material que me facilite o no el intercambio de calor, ¿sí? Pero siempre que haya una diferencia de temperatura entre un lado y otro,
yo voy a tener un intercambio de calor y voy a tener lo que se llama un flujo de calor. Es decir, voy a tener calor viajando desde la parte más caliente hacia la parte más fría. Quiere decir, pensando en una habitación y el entorno, si la habitación está a una temperatura más baja que la del entorno, y me entrará calor de adentro hacia afuera. Si la habitación está adentro a una temperatura más alta que la del entorno, y se me irá calor de adentro hacia afuera. Siempre sabiendo que lo que se mueve es el calor, ¿sí? Lo que se mueve es calor. ¿Es correcto decir, abro la ventana para que me entre fresco? No, uno lo dice, porque, ay, qué calor, voy a abrir para que entre fresco. Pero no es así. Yo, ¿para qué abro la ventana? ¿Qué quiero hacer ahí? Para que se vaya el calor. Siempre lo que se mueve es esa energía calor, ¿sí? Que irá hacia afuera o hacia adentro, depende cómo sea la diferencia de temperatura por un lado o para otro. Pero lo que se mueve, lo que se desplaza es el calor. Entonces, a mí me va a interesar saber cuánta cantidad de calor se va a estar intercambiando entre esos dos objetos o entre esas partes de un mismo objeto a distinta temperatura. Lo que interesa ver acá es cuánta es la tasa de calor, es decir, cuál es el flujo de calor. Siempre recordando que cuando se habla de flujo de o tasa de, lo que estoy pidiendo es que me digan cuánta cantidad La velocidad. calor, exactamente. ¿Cuánta cantidad de calor se intercambia por unidad de tiempo? O sea, la velocidad a la que se está moviendo el calor, como bien dijeron. Entonces, cuando yo hablo de flujo de calor o de tasa de calor, lo que estoy diciendo es cuánto calor por unidad de tiempo se está transfiriendo. ¿Bien? Entonces, esa cantidad de calor por unidad de tiempo, ese flujo de calor que se transfiere, va a depender de el material que separa a las dos partes con distinta temperatura. No es lo mismo un trozo de madera que un trozo de metal, ¿bien? Un trozo de metal será mucho más favorable al intercambio de calor, un trozo de madera no. Entonces, si yo tengo metal, voy a tener mejor predisposición a tener flujo de calor. La diferencia de temperatura que yo tenga no es lo mismo que una parte esté a 50 grados centígrados y la otra a 10 grados centígrados, a que una parte esté a 15 grados centígrados y la otra a 10 grados centígrados, ¿sí? Cuanto mayor sea esa diferencia de temperatura, mayor será la tasa de calor que tenga. Otra cosa que también entra en juego es cuál es la longitud de esa separación que hay entre las partes a distinta temperatura. ¿Bien? Y otra cosa que acá nos vuelve a aparecer, el área de la sección transversal. ¿Bien? Es decir, no es lo mismo tener una madera de 10 centímetros de diámetro que me separe las cosas a tener una madera de 50 centímetros de diámetro. Entonces, la longitud de la barra, ¿les parece que juega a favor o juega en contra del intercambio de calor? En contra. Y el área de la sección transversal, o sea, También. ¿cuán ancho sea el diámetro, juega a favor o juega en contra? Y es como el conductor, es como un disipador, funcionaría. Bien, entonces acá tenemos, fíjense, el flujo de calor, que al calor, recuerden que lo van a identificar con la letra Q. Siempre que vean la letra Q, estamos hablando de calor. Al flujo de calor, es decir, calor por unidad de tiempo, lo vamos a identificar con la letra H. Esta cantidad del flujo de calor
que identificamos con la letra H, que dijimos que depende del material, de la diferencia de temperaturas y de la geometría de ese material, se va a escribir como la constante de conductividad térmica, esta letra K, que esa es propia de cada material. Por eso no es lo mismo tener de por medio un trozo de madera que un trozo de metal que un trozo de telvapor. Cada material tendrá su constante de conductividad térmica que me dice cuán favorable es o no a ese flujo de calor. Va a ser esa constante de conductividad térmica por el área de la sección transversal del material. Cuanto mayor sea el área que yo ponga en juego, mayor va a ser la cantidad de calor que puede conducir, ¿sí? Por la diferencia de temperaturas, porque a mayor diferencia de temperatura va a tener que fluir mayor cantidad de calor, y dividido la longitud de ese material, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuanto más largo sea el material, está bien, va a fluir el calor, pero cuanto más largo sea el material, mayor trayecto va a tener que hacer ese flujo de calor, ¿sí? Entonces, ahí es como que a lo largo del camino se me va a ir como cansando ese flujo de calor, ¿bien? Y así como el calor nosotros lo veíamos en unidades de energía y decíamos que el calor lo veíamos en joules o en calorías, este flujo de calor lo vamos a ver en unidades de joules, o sea, en unidades de calorías sobre unidades de tiempo. Es decir, vamos a tener joules sobre segundo o calorías sobre segundo. Y acá nos aparece esta cantidad, esta unidad, que es el watts, que es un joule sobre segundo. ¿Bien? Entonces, al calor lo medimos en joules y el flujo del calor lo medimos en watts, que son los joules sobre segundo. ¿Bien? No entendí, profe. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo queda? ¿Cómo queda qué cosa? ¿La unidad o el flujo de Claro, o calor? sea, el flujo de calor lo medimos en watts Sí, y el calor joule. Sí. en joule sobre segundo. No, el calor en joule. Lo que vos medís en joule sobre segundo es el flujo de calor. Ah, el flujo de calor, ok. ¿Sí? Una cosa es el calor, la energía que va, y otra es cuánta energía te viaja por unidad de tiempo. Eso, cuando ya tenés calor por unidad de tiempo, ahí tenés joule sobre segundo. Y eso es un watt. O sea, vos a este flujo de calor lo medís en watts. Ah, bueno. ¿Bien? O sea, el calor en joule, el flujo de calor en joule sobre segundo, que es un watts. Entonces, es súper importante usar siempre bien las unidades sin mezclar unidades, porque después ya vamos a empezar a trabajar y vamos a tener que el calor, que el flujo de calor, que la temperatura. Entonces, para manejarnos siempre bien, usamos la longitud en metros y las temperaturas en grados Kelvin, la energía, o sea, el calor en joule, y el tiempo en segundo. Si hacemos eso, estamos dentro del mismo sistema de energía. Salvo que, por ejemplo, alguna cantidad, como un calor específico, me lo den, en vez de dármelo en joule sobre kilogramo Kelvin, me lo den en calorías sobre gramo grado centígrado, y bueno, ahí puedo trabajar todo en ese sistema de unidades, ¿sí? Pero siendo siempre teniendo cuidado con la prolijidad en el sistema de unidades que estamos utilizando. Y conocer bien cómo es este mecanismo de conducción es importante cuando, como les había dicho, por ejemplo, en una construcción, yo quiero mantener un entorno a una cierta temperatura, favoreciendo o no el flujo de calor. Bien, entonces eso es lo que se tiene en cuenta cuando se eligen materiales para tabiques o para ventanas para aislar del exterior, y también cuál es el espesor que es necesario y suficiente que tengan. Bien, porque tampoco voy a tener una ventana que sea requete ancha de 50 centímetros cuando a lo mejor
con el material que yo utilizo, unos 10, 15 centímetros de ancho están bien, ¿sí? Entonces veamos un ejemplo con el que se van a encontrar ustedes. Dice, una caja de poliestireno, que es el famoso telgopor, se usa para mantener frías latas de gaseosa. O sea, es la típica heladerita que yo me llevo a la playa o a un festival. Con la Tiene conservadora. eso. Tiene un área de pared que me dice 0,8 metros cuadrados, es decir, que es bien de forma cúbica. Cada pared tiene 0,8 metros cuadrados y un espesor de 2 centímetros. Lo que me dice es calcular el flujo de calor hacia el interior si yo lo que tengo adentro es una mezcla de agua y hielo donde tengo las latas de gaseosa. La temperatura exterior es de 30 grados centígrados, ¿bien? O sea, yo tengo mi conservadora con la que me voy un día a la playa y quiero que me aguante bastante. Voy a tener afuera 30 grados centígrados y lo que me piden es calcular la cantidad de hielo que se derrite en un día. ¿Por qué es importante? Porque si yo quiero estar todo el día en la playa y estar tranquila de que me va a aguantar lo que yo llevo adentro de la heladera a una buena temperatura, y no va a ser lo mismo que ponga 2 o 3 cubitos de hielo a que ponga toda la bolsa de cubitos de hielo. ¿Bien? Entonces, vayamos encarándolo como encarábamos cualquier problema antes. ¿Qué me está pidiendo acá este problema? Que calculemos la velocidad o el tiempo que durarán los cubitos de hielo. Bien, pues yo voy a tener que decir qué cantidad de hielo se derrite en un día. Quiere decir que esa es la mínima cantidad de hielo que yo necesito tener ahí adentro. Para calcular eso, ¿qué tengo que calcular yo? Previamente a calcular eso. La temperatura interior. Bien, la temperatura interior. ¿De cuánto es la temperatura interior? Y estábamos hablando en 0 grados, ponerle menos 2 grados. Dependiendo también algunas condiciones se le puede agregar sal y baja la punto de Serían 6 fusión. grados, porque hay agua y hielo a la vez. Claro, Claro. entonces está en 0 grados. Está en 0 grados. Está en cero. No me dice que puedo hacer ningún truquito. No me di cuenta de agregarle sal ni de cambiarle nada. Yo tengo eso, agua y hielo, y yo quiero asegurarme que me voy a bancar el día en la playa y que las gaseosas o lo que yo lleve ahí adentro se va a mantener a una temperatura fresquita. Se va a mantener a 0 grados. Lo primero importante que me dice el problema, de lo que me tengo que dar cuenta, es que adentro tengo una mezcla de agua y hielo. Si tengo agua y hielo, ahí adentro tengo 0 grados centígrados, ¿sí? ¿Qué temperatura tengo afuera? 30. Bien. Entonces, ¿qué va a ir pasando a lo largo del día? Y se va a empezar a descongelar los hielos. Claro, pero ¿por qué? Y porque va a tomar energía del exterior. ¿O no? Claro, lo que voy a tener ahí es un flujo de calor. ¿De dónde hacia dónde? De Del afuera. entorno hacia adentro. Bien. Entonces, ¿qué voy a tener que, ¿de qué voy a tener que aferrarme para poder resolver este problema? ¿Es nada más calcular una cantidad de calor intercambiada, o qué cosa tengo que calcular? ¿El calor específico? No, no. ¿Qué tengo que calcular yo? De lo Primero la que... tasa de flujo de calor. Tenemos los datos. Exactamente. Yo voy a tener que determinar cuál es la tasa de calor que tengo, qué flujo de calor tengo, es decir, cuánto calor me está viajando desde afuera hacia adentro. Bien.
¿Tengo todos los datos para eso? ¿Sí? Sí, Sí, menos, porque... el calor. El calor no lo tenemos. Bien, pero yo lo puedo calcular a ese flujo de calor porque sé a qué temperatura está afuera, que está a 30 grados. Me di cuenta que adentro está a 0 grados. El área de la pared me la dan, que es de 0,8 metros cuadrados. El espesor de la pared es de 2 centímetros. Ahí yo tengo que tener cuidado con las unidades. El área Sí, de la tiene que pared pasar me el la, metro. claro, el área de pared me la están dando en metro cuadrado. El espesor me lo están dando en centímetros, 2 centímetros. Entonces, cuando yo lo vaya a calcular, voy a tener que poner que el espesor de la pared son 0,02 metros. ¿Bien? Entonces, tengo cuál es la temperatura fría y la temperatura caliente. Tengo el área de la sección transversal. Tengo el espesor de la pared y yo sé que la caja es de telgopor, o sea que puedo buscar cuál es la constante de conductividad y entonces tengo todo para calcular cuánto vale el flujo de calor, porque será la constante de conductividad del telgopor por esos 0,8 metros cuadrados por la temperatura alta, que recordemos son 30 grados centígrados pasado a Kelvin, menos la temperatura baja, que son los 0 grados centígrados pasados a Kelvin, dividido los 0,02 metros. Ahí yo tengo lo que es el flujo de calor, es decir, voy a tener calor por unidad de tiempo. ¿Bien? A ella tengo una parte resuelta. A mí me preguntan, ¿qué cantidad de hielo se derrite en un día? Ahora, una vez que ya calcule el flujo de calor, volvamos un poquito para atrás. Si yo ya tengo el flujo de calor, ¿cómo calculo ahora qué cantidad de hielo se me derrite en un día? Y habría que despejar el valor de la masa que cambia de fase en este caso. Sí, ¿y cómo hacemos? A mí me dio un cierto valor de flujo de calor. ¿En qué unidades me dio eso? En Joule. En el Habría que ver flujo de calor. la energía, ¿cuál es la energía total transferida en un día entonces? Exactamente, porque el flujo de calor yo lo voy a tener en unidades de Joule sobre segundo. ¿Bien? Ese flujo de calor me dice cuánto calor está pasando por unidad de tiempo, por segundo. Si yo quiero ver a lo largo de un día, ¿qué tengo que hacer para ver cuánto calor en un día se transfirió? Y ese flujo de calor que calculamos, multiplicarlo por el equivalente serían segundos a un día. Exactamente. A esa cantidad de flujo de calor que yo calcule, yo voy a ver ahora a lo largo de 24 horas cuánto calor se intercambió. Bien. Eso sí me va a dar en Joule, porque lo que voy a hacer es tomar ese número de flujo de calor que me dio, lo multiplico por 24 y lo multiplico Por por, 3600. exactamente, por la cantidad de segundos que tiene una hora. Bien, ahí voy a tener cuánto flujo de calor hubo en un día, me va a decir cuánto calor terminó recibiendo ese interior de la conservadora. Entonces, yo ya voy a saber la cantidad de calor. El calor de fusión, el calor latente de fusión del agua, yo lo conozco, lo saco de una tabla. Entonces, de esa forma voy a poder despejarme cuánto es la masa de hielo que a mí se me va a derretir en un día. ¿Bien? ¿Por qué a mí me va a interesar saber cuánto es la masa de hielo que se me va a derretir en un día? Porque si yo llego a poner menos hielo que ese, ¿qué va a pasar? No me va a durar a 0 grados todo el día la conservadora adentro. Durará 0 grados un tiempo y después va a ir empezando a aumentar la temperatura. Pero si yo voy con la cantidad de hielo
que calcule o un poco más, quiere decir que siempre voy a tener a lo largo del día agua y hielo. Entonces, dentro de esa conservadora, si yo pongo esa cantidad de hielo o más, voy a tener siempre la mezcla de agua y hielo garantizada. ¿Bien? Entonces, yo sí los dejo para que lo resuelvan y la clase que viene arrancamos comentando cómo fue la resolución de este ejercicio, ¿sí? Vean que lo interesante que tiene este ejercicio es que a mí me pregunta, ¿cuánto es la cantidad de hielo que se derrite en un día? Y sin querer, a mí me está obligando a hacer dos cosas. Me está obligando a calcular flujo de calor y después a ver cómo ese flujo de calor yo calculo cuánto calor se transfiere en un día y a partir de ahí busco qué cantidad de masa de hielo necesito, ¿sí? O sea, este problema con una simple pregunta que me dice calcular la cantidad de hielo que se derrite en un día, me obliga a usar dos cosas. Me obliga a usar lo que es el flujo de calor y a ver cómo calculo la cantidad de calor que hay involucrada en un cambio de fase, ¿sí? O sea, una simple pregunta me lleva a tener que hacer dos cosas. Y otra cuestión que tiene interesante es el que hubo que darse cuenta que la temperatura adentro era de 0 grados, ¿sí? Porque me decía que tengo agua y hielo que me envuelven las latas de gaseosa. Entonces, si tengo agua y hielo, tengo 0 grados, ¿bien? Entonces, este es un problema bien interesante porque me obliga a darme cuenta de un dato escondido, que es la temperatura interior, y al ver que responder una simple pregunta cortita puede llevar a generar un pensamiento interesante, decir, epa, me tengo que dar cuenta de dos cosas que voy a necesitar: la tasa de flujo de calor y voy a necesitar saber cuánto es el calor total que se intercambió en un cambio de fase, ¿sí? Entonces, lo dejamos para que ustedes lo resuelvan y la clase que viene compartimos entre todos la resolución de este ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos esta clase? Presentamos una cantidad muy importante, que es esa forma de intercambio de energía que es el calor, que eso a mí me va a impactar mucho en un sistema, en un cambio de temperatura, ya sea un aumento o una disminución de temperatura, o en un cambio de fase. Eso, por ejemplo, para quienes están estudiando alimentos, van a ver que después es muy importante para todo lo que es la preparación y la conservación de un producto, ¿sí? Y también después, por ejemplo, para quienes se dediquen al agro, a la parte de cultivo, la parte de radiación, como es ese intercambio de energía a través de ese mecanismo, bien, para poder optimizar más ese intercambio de energía, bien. Entonces, presentamos esa cantidad de energía que es el calor, cómo impacta cambiando la temperatura o cambiando de fase y cuáles son los mecanismos a través de los cuales se puede intercambiar calor, que son la conducción, la convección y la radiación, centrándonos por ahora en el mecanismo de conducción y dejando para ya casi el final de la materia el mecanismo de la radiación. ¿Bien? ¿Quedó alguna pregunta hasta acá? Profe, para calcular el flujo de calor en este ejercicio, la constante de conductividad térmica, ¿de qué sería? Es la del tergopor, esa se busca en tabla. Esa Bien. cuando ustedes van a resolver el ejercicio, o les sale el ejercicio o ese está disponible en tabla. Perfecto. El Gracias. poliestireno o el tergopor es un material, así como si te dicen madera o hierro o cobre, es una cantidad que está tabulada en tabla. Calorías. Te lo dan en calorías. Te lo pueden dar en alguno de los dos sistemas de unidades, ¿sí?
Algunos te los pueden dar en el sistema de unidades el que trabajamos nosotros o te lo pueden dar con el otro sistema de unidades. Vos ¿Cuál sería el después, otro, profe? y cuando te dan el calor, lo que sea energía, en vez de darlo en joule, te lo dan en calorías. Las temperaturas, en vez de darlas en grados Kelvin, las dan en grados centígrados. ¿Sí? Puedes utilizar cualquiera de los dos, siempre y cuando seas coherente en el manejo de unidades. Buenísimo, gracias. Si utilizas los joules, los grados Kelvin, lo que vas a tener ahí después es que usar, por ejemplo, las longitudes en metros. Si usas el otro, el calorías, gramos, grados centígrados, las longitudes en centímetros. Sí, ese es el único cuidado. No hay obligación de usar un sistema u otro, salvo que el enunciado específicamente te diga expresa resultado en tal sistema de unidades. Vos podés trabajar en el sistema de unidades en el que te sientas mejor, pero siendo coherente siempre con el manejo de esas unidades, ¿sí? Sí. O sea, siempre trabajar dentro del mismo sistema y si voy a elegir cambiar de sistema, cambiar a cada paso todo lo que hago para no llegar por ahí al final y haberme salteado algún cambio de unidad y entonces ahí quedé medio mal porque me va a dar un resultado que no es coherente con lo que se está pidiendo, ¿sí? Por eso es muy importante cuando ustedes van resolviendo un ejercicio, en cada paso, por más que parezca tedioso, poner las unidades. Porque por ahí puede haber un cambio de unidades que se nos pase desapercibido y entonces eso me arruina el resultado final. Y por ahí un simple número me puede impactar mucho en lo que yo estoy respondiendo, ¿bien? Y profe, temperatura siempre en kelvins, ¿o no? Sí, la temperatura mejor siempre en grados Kelvin, salvo que, por ejemplo, te den un calor específico que te lo den en calorías sobre gramo grados centígrados. Ahí puedes trabajar tranquilo la temperatura en grados centígrados. Ahí no es problema. Siempre recordemos que las temperaturas en grados Kelvin son simplemente correr el cero. Es decir, se empiezan a contar en 273 grados. ¿Qué pasa? Si yo tengo una diferencia de temperatura, el número ese va a ser el mismo número si yo la trabajo en Kelvin o la trabajo en grados centígrados. Porque cuando hago la resta de temperatura, ese 273 se me va. Pero ¿qué pasa? Si yo no soy cuidadoso en poner bien que estoy trabajando en unidades de grados Kelvin, me puedo saltear el poner la unidad en otro lado y ahí ya el ejercicio no me va a dar como me tiene que dar. Bien, entonces siempre es aconsejable hacer todos los cambios de unidades. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe. Sí. Cuando hizo el cambio de fase, había dicho que si hay agua y hielo, la temperatura era en 0 grados. Y Sí. la otra era en 100 grados, ¿no? Sí. ¿Cuál era en 100 grados? ¿Cómo? ¿La de 100 grados era líquido gaseoso? Sí. Ah, ahí está. O sea, Gracias, siempre profe. va a ser 0 y 100 en la escala Celsius. Si vos estás en la escala Kelvin, será 273 para la parte de líquido y sólido y 373 para la parte de líquido y vapor. Claro, tenés que sumar a los 100 grados centígrados, le tenés que sumar 273. Pero por eso se toman esos puntos para calibrar, porque siempre la temperatura de fusión y la de ebullición va a ser, para una sustancia, va a ser la misma. No importa si quien calibra ese termómetro soy yo o sos vos. La temperatura de esa sustancia en ese cambio de fase no se va a ver modificada. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿puede Sí. ser que la cantidad de hielo para este problema, o sea, el resultado es 10.24 kilogramos, 10 kilos?
Me Sí. parece que sí, era medio bastantito, no me acuerdo cuánto. Ya me voy a fijar si lo tengo por acá. Si lo tengo, te digo. Si no, lo vemos en la clase que viene. Ok, ok. Mientras lo voy buscando. Si me dan un cachito de tiempo. No, acá no. Mm. No. Si quieren ir preguntando algo más mientras. ¿Quieren ir preguntando otra cosa? Sí, profe. Sí, Si dale. uso en el tema de el flujo, en el flujo de calor, si uso las calorías por gramos centígrados, ¿lo mismo me va a dar en watts? O sea, trabajando en esa unidad. No, el watts es joule sobre segundo. Si vos querés tener la unidad de potencia, ahí tenés que pasar a joule sobre segundo. Ah, gracias, profe. Bien, ahí sí o sí tenés que pasar a joule sobre segundo. O sea, el calor sobre el tiempo. Exactamente. ¿Cómo era la constante, profe? ¿Cómo era? ¿Eso te lo daba el calor específico, por ejemplo, del Tergopol? Para saber Sí, cuánto es el sí, calor sí. específico. Ok. Eso te lo dan. Eso te lo tienen que dar. ¿Hay una forma de calcularlo eso o no? ¿A qué? Al calor específico tengo acá una fórmula como calcularlo. No, no. Cantidad de calor sobre unidad o sea, por unidad de masa por el salto del touch. Pero eso es si vos tenés una sustancia de la que vos quieras averiguar el cambio de calor. Si no, no. Si no es un dato, el cambio de calor. Acá tengo la cantidad de calor, el flujo total de calor en un día, si lo quieren anotar de este problema, les tiene que dar 1,04 por 10 a la 6 joules. Y la cantidad de hielo que se funde, que es lo que me preguntaron, es de 3,1 kilogramos. Ah, en algún lado metí la pata. Ahí voy a ver. Total, el lunes que viene lo compartimos, así que 3,41 kilogramos. 3,1. 3,1. O sea que fíjense que si yo quiero mantener a lo largo del todo el día las latitas de agua frías, tengo que poner una cantidad considerable de hielo, ¿no? Eso implica que tengo que poner, me va a quedar pesadita la conservadora porque aparte de lo que yo lleve, tengo que tener 3 kilos de hielo, ¿sí? O sea que ahí hay siempre un buen amigo designado para que la lleve o se van turnando. Listo, profe. ¿Alguna otra cosa más? No, profe. ¿No? Bueno, nos vemos entonces el lunes que viene. Recuerden que ya van a retomar en el práctico lo que vimos al comienzo. Quienes no lo hayan visto la semana pasada, lo ven ya esta semana. Y la semana que viene empezamos a presentar dentro del mismo tema, pero ya como tratando de espiar un poquito más adentro del sistema, vamos a ver lo que son los gases ideales, que es como para ver cómo se va a ir modificando el sistema por dentro cuando yo le hago algún cambio, ¿sí? Y con eso ya terminaríamos con la parte de calor. Y ahí vamos a ver también otra forma de intercambio de energía que es el trabajo, ¿sí? A un sistema le vamos a poder intercambiar energía
mediante el intercambio de calor o mediante la realización de trabajo. Y eso me va a impactar en cómo se puede alterar el estado de un sistema, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Listo, profe. Nos vemos. Cualquier